Bien, hermanitos, miren, hoy la enseñanza le pusimos como título Cree en Jesucristo. Sí, vamos a ver, hermanito, si realmente creemos en nuestro Señor y cómo estos grandes hombres y mujeres de la Biblia creyeron. No vamos a hacer un estudio exhaustivo, no vamos a ver muchísimos ejemplos, sino nada más algunos para ver qué sucedía en aquel entonces, qué sucede hoy, pero sobre todo, qué pasa con nuestras vidas. Vamos, hermanitos, a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 12. Dice la palabra, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjate bien, ese versículo ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. Aquí lo que quiero resaltar es este hecho que dice nuestro Señor, el que en mí cree. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a suceder? Vas a hacer las obras que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Pero todavía hay algo más porque dice, y aún mayores, porque nuestro Señor ya está en el tercer cielo. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, los versos 17 y 18. Y estas señales seguirán, como dice nuestro Señor Jesucristo, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjate bien, querido hermano, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? A los que creen en su nombre, a los que creen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué señales van a acompañarlos? En el nombre de mi Señor Jesucristo vamos a echar demonios fuera. Hablarán en nuevas lenguas. ¿Qué pasó el día de Pentecostés en Hechos 2? Fueron nuevas lenguas, hermanitos. Cada quien hablaba de acuerdo al idioma que le entendía el otro. Pero también nos dice que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hay muchísimos testimonios, hermanitos, sobre esto, ¿sí? Que efectivamente esto ha pasado. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán para la gloria de Dios. Fíjate bien, ¿qué dice nuestro Señor? Si creemos en Él, vamos a hacer todas las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. Vamos en su nombre a echar fuera todo espíritu del mal. Vamos a imponer las manos sobre los que están enfermos y se pondrán bien. Si alguien nos pone algo mortífero, ¿sí? O descuidadamente lo tomamos, no nos va a hacer daño, hermanitos. Vamos a Marcos, el Evangelio según San Marcos 9:23. Aquí es algo importante, hermanito, para creer. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjate bien, ¿qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo? Si puedes creer. O sea, aquí entra tu, tu voluntad, tu razón para que creas. Hay personas, hermanitos, que por muchas situaciones que han pasado y por tanta incredulidad en sus vidas, ya no pueden creer. Pero tú y yo, hermanitos, sí lo podemos hacer, porque el Señor nos llamó y el Señor nos limpió y el Señor nos está purificando totalmente. Entonces, ¿puedes creer? Sí puedes creer. Y si puedes creer, ¿qué va a suceder contigo? Todo te va a ser posible.
para la gloria de Dios. Entonces, mi hermanito, sí, mi hermanita, no importa qué tan difícil parezca lo que Dios te encargue. Recuerda una cosa, si Él te lo ordenó, también nuestro Señor te va a dar todos los recursos para hacerlo. Vamos a ver, imagina la antigüedad, ¿sí? Antes del diluvio, cómo estaba la tierra, ¿sí? Y había un hombre, el cual, hermanitos, vivía en el desierto con su familia. Y ya tenía hijos grandes, ya estaban casados sus hijos. Hay algunos hijos en aquel entonces y ahorita que ya tienen hijos y todo, y hay algunos que dicen, yo ya estoy grande, no me digan qué hacer, ¿sí? Eso pasaba en aquel entonces y pasa ahorita también. Pero fíjate bien, ¿sí? No fijes mucho el final de la historia, sabemos esta historia, pero ahorita lo que yo quiero, hermanito, es que te fijes en la escena que está sucediendo en ese momento. Es un hombre sujeto a Dios. Y en una de sus oraciones escucha la voz de nuestro Señor que le ordena construir una arca. Pero no solo le dice constrúyela, sino que le da las medidas, el tipo de madera, todas las instrucciones para acomodar ahí muchísimos animales. Nada más, imagínate, o sea, haz de cuenta, tú todavía no sabes nada de lo que ya sabes ahorita, todo lo que pasó. Estás ahí en el desierto. Imagina la sorpresa de sus hijos cuando se los cuenta. Les dice, a ver, ven, Cam, Gafet, el Señor me dijo que tenemos que construir un arca. Y con estas dimensiones. Un arca grande, hermanitos. Un arca que se llevaba muchísima madera, que tenían que calafatearla, que tenían que hacer todo eso en el desierto, hermanito. ¿Sí? Y ellos, los hijos, recibieron esta noticia pues sorprendidos, me imagino. Pero ¿sabes qué? Ellos no lo cuestionaron. No cuestionaron a su papá. No cuestionaron la voz de Dios. No cuestionaron la relación que tenía su papá con Dios. Y que le dijo Dios eso. ¿Sabe qué hicieron, hermanitos? Empezaron la labor de inmediato. Fueron obedientes. Sin embargo, hermanito, imagínate todos los lugareños, todos los que estaban ahí alrededor de ellos, todos sus vecinos, se han de haber reído y burlado de ellos, hermanitos. Los han de haber visto como una familia completita de locos. Y bueno, han de haber dicho, peor el padre, ¿no? Que es el que les está diciendo todas estas locuras. Han de haber dicho, ese señor que según dice que Dios le habla, ¿no? Que según tienen que construir una barca, ¿sí? Han de haber dicho, con las grandes lluvias que hay aquí, ¿no? No se vayan a ahogar, no se vayan a cenegar. Imagínate, estaban en un desierto, se burlaban de ellos, hermanitos. Vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 38 y 39. Dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y aquí hay algo muy importante, hermanitos, porque es lo que va a suceder. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy, hermanitos, mucha gente no va a entender en qué momento estamos. Van a pensar que todo esto va a seguir como si no pasara nada. Van a seguir queriendo hacer sus vidas como si esto fuera a ser eterno, esta vida. Van a querer casas, van a querer vacaciones, van a querer dinero, van a querer esparcimiento, van a querer un montón de cosas
para distraer su alma, para sentirse seguros a través de las riquezas de este mundo, ¿sí? Y sobre todo, y si te fijas, ya tiene 2 siglos que está muy fuerte esta doctrina perniciosa en las iglesias que se llaman cristianas. Van a creer que con su vida mundana van a entrar al reino de Dios. ¿Sí, hermanitos? Y están predicando en muchos lados que el reino de Dios es comida y bebida. Que el reino de Dios es declarar en fe para que tengas cosas aquí y te olvidas de la misericordia de Dios. Fíjate bien, como en los tiempos de Noé, así fue, hermanitos. Y no entendieron. Hoy, hermano, me he relacionado con mucha gente que veo que no entiende. Aquí en la congregación ha estado mucha gente que no ha entendido esto, que piensan que pues ya fui el domingo, ya escuché el domingo, ya estuvimos así, ya no hay problema, yo puedo seguir con una vida mundana totalmente y no va a haber ningún problema porque Dios es amor y no creo que, oye, ¿cómo a mí me va a dejar fuera del reino? Pues ¿cómo crees? O sea, yo fíjate bien quién soy, quién eres. Decía un predicador hace muchos años, eres polvo inflado cuando no está nuestro Señor Jesucristo en ti. Hermano, lo que Dios te manda en ocasiones, al mundo le parece una locura. Fíjate en Noé, ¿a quién se le ocurre construir un arca en el desierto? Pero Noé fue encontrado como alguien especial por Dios. Y él, junto con su casa, fueron rescatados. Fíjate bien. El Señor lo encontró que quería una relación con Él, que estaba de continuo con Él, haciendo la voluntad del Señor. Y Él, esa promesa que tenemos ahorita, hermanito, recuerda que Dios es eterno. Es una promesa desde siempre. Cree tú y toda tu casa serán salvos. Pero ¿qué es creer, hermanito? No definas de acuerdo nada más a una definición mental, nada más de conocimiento. Defínelo con tu vida. ¿Qué es tener fe, hermanitos? ¿Sí? Es esa obediencia confiada que hizo Noé, aunque todo estaba en contra, hermanitos, para el mundo, pero Noé confió en Dios. Vamos a segunda de Pedro, segunda carta de San Pedro, capítulo 2, el verso 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Fíjate bien. ¿Qué hacían todos, hermanitos? ¿Qué hacía, pues prácticamente, excepto la casa de Noé? Todos estaban haciendo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Guardó a Noé. Y fíjate cómo era Noé, pregonero de justicia. Y aquí dice con otras 7 personas. ¿Quiénes fueron las otras 7 personas? Fue la esposa de Noé, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Trayendo el diluvio sobre el mundo, ¿de quién, hermanitos? Fíjate cómo estaba el mundo, de los impíos. O sea que no tenían piedad, hermanito. Nosotros, cuando no mostramos piedad, hermanos, es cuando nuestro actuar es superior, ¿sí? O sea, esto lo pongo entre comillas, nos sentimos superiores a personas que por alguna situación no pueden hacer algunas cosas. Y entonces, nuestra mentalidad, hermanitos, y aquí yo estoy hablando de nuestras regiones, en México, que es lo mismo en otras regiones de otros países, la actitud es
avanzar, como dicen. La actitud es tomar. La actitud es usurpar. Hermanito, a esto es a lo que estaba todo el mundo antes del diluvio. Eran personas totalmente impías. Hoy, desgraciadamente, hasta dentro de congregaciones cristianas, se está promoviendo esta impiedad. Se está promoviendo no tenernos amor unos a otros. Se está promoviendo el que, ¿sabes qué? Yo tengo mis problemas, tú tienes los tuyos y cada quien tiene los suyos. No, hermanitos. La palabra nos dice que tenemos que ser soporte unos de otros. Creyó Noé. Fíjate bien, a pesar de todo lo que estaba alrededor de él. Imagínate cuántas veces le han de haber aconsejado muy buenos consejos mundanos. Pero creyó Noé a Dios. Y él y toda su casa fueron salvos. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Noé le enseñó eso a sus hijos. ¿Cuántas veces usted ha leído que los hijos de Noé, cuando estaban por construir el arca, renegaron de lo que Noé les decía? ¿Cuántas veces desobedecieron a Noé para construir el arca? Hermano, la casa de Noé fue obediente a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y todos fueron salvos. Bien, ahora vamos a recordar, hermanitos, dos estrategias militares de la antigüedad. Y vamos, ya vimos el caso de Noé. Toda su casa, hermanitos, fueron salvos, porque obedecieron al Señor. Ahora vamos a ver el caso de Moisés, ¿sí? Con Moisés, Dios le ordenó, una vez que salieron de Egipto, Dios le ordenó acampar en el lugar más vulnerable de todos los lugares que podía haber en ese momento. Estaban totalmente encerrados, ¿sí? Y con el mar enfrente. De acuerdo a la lógica humana, hermanitos, ¿sí? No tenían escapatoria. ¿Por qué los puso Dios ahí? Para mostrar su grandeza, para mostrar su poder. Que las gentes de aquí vieran quién era Dios. ¿Sí? Recordarás que el mar fue abierto para que pasara en seco el pueblo de Israel. ¿Pero qué pasó con ese mismo mar? ¿Sí? Los egipcios fueron destruidos. Para uno es para vida y para otro es para muerte. Como dice la palabra, nosotros llevamos olor de vida y olor de muerte. Fíjate bien, hermanitos. Nada más que en el intervalo entre la llegada de la que venían los egipcios, antes de que llegaran ahí, y que se abrió el Mar Rojo, hermanitos, fíjate bien que Israel, el pueblo de Israel, mostró la poca fe que tenían para con Dios. Ellos ya habían visto las plagas, hermanitos, ellos ya habían visto la gloria de Dios, y sin embargo, ahí, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Unos comentarios totalmente negativos hacia Moisés y hacia Dios. Esos momentos, hermano, son momentos de miedo. Y ahí surge, en ese momento de miedo, surge lo que realmente está en tu corazón. Porque ya no piensas, hermano, con la corteza prefrontal. Ahora piensas con lo que le llaman la amígdala cerebral y el hipocampo. Es decir, tan solo por emociones. Con una lógica de sobrevivencia, únicamente para sobrevivir. Pero el Señor quiere que confíes en Él. Y Él hará. Cuando estás con este tipo de pensamientos, ya no razonas, hermanito.
Lo único que quieres es salvar tu vida. Pero el Señor quiere que tu corazón esté hacia Él. Y entonces vas a confiar en nuestro Señor Jesucristo y entonces, hermanitos, Él va a hacer un gran milagro para tu vida. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó, hermanitos? Se abrió el Mar Rojo, pasaron todos los israelitas y el Mar Rojo acabó con los enemigos del pueblo de Dios. Hermano, pon tu fe en nuestro Señor. La otra estrategia militar que comentaremos, hermanitos, es la utilizada por Josué para derribar las murallas de Jericó. Mira, hermanito, esta ciudad, Jericó, era de las más fortificadas, prácticamente, hermanito, inexpugnable. No, vaya, estaban muy seguros los habitantes de Jericó ahí adentro. Habían hecho esas murallas, pero tanto altas como muy gruesas, pero tenían una característica que siempre le han puesto a las bardas, a las murallas, a todo esto, que la base, hermanito, los cimientos, están colocados de tal manera, las piedras o los blocks ahora, que si se cae la barda o se cae la muralla, ¿sí?, cae hacia afuera para evitar accidentes de que se caiga hacia adentro con los habitantes. ¿Sí? Y fíjate bien, ellos, los habitantes de Jericó, estaban muy seguros hasta que escucharon que llegaron los israelitas. ¿Por qué? Porque ya se había propagado lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Cómo los había sacado de Egipto. Qué milagros habían ocurrido. Entonces, los de Jericó, ¿sabes qué? Esperaban un ataque frontal. Un ataque frontal con arietes o cualquier máquina de asedio para destruir sus murallas. Y estaban preparados porque dijeron, seguramente van a traer, no sé, unas maderas muy fuertes y van a traer animales, van a llevar ellos grandes maquinarias para destruir sus murallas. Pero fíjate bien la sorpresa, tanto para los de Jericó como para los mismos israelitas, porque no todos estaban, pues, con el conocimiento de lo que iba a hacer Dios, de que lo único que iban a hacer era marchar alrededor de la muralla. No, hermanito, no llevaron ningún ariete, no llevaron ninguna catapulta, no llevaron absolutamente nada de eso. Entonces, imagínate, igual te pido que te imagines la escena, ya para el tercer día que estaban marchando alrededor de la muralla. No amenazaban, no blandían sus espadas, no hacían nada más que los sacerdotes, ¿sí?, que llevaban el arca y adelante tocaban los cuernos. Nada más. Imagínate, Benito, muchos de ahí pues estaban acostumbrados ya un poquito a querer hacer otras cosas. ¿Y qué decían? ¿Por qué no guerreamos? ¿Por qué no vemos por dónde vamos a entrar? Me imagino que muchos de ellos ya empezaban a hablar muy mal de Josué. Imagínate, Jericó eran hombres de guerra, ¿sí?, los pobladores de Jericó, cómo se burlaban de los israelitas. Que decían, pues estos vinieron aquí a marchar, ¿no? Como, no sé, unas festividades o algo así. La orden de Dios, hermanito, era muy clara y concreta. Y sí, Josué pudo haberle hecho caso, me imagino, algunos israelitas han de haber llegado y decirle, oye, no, es que mira, las tácticas de guerra son estas, nosotros vimos que estos pueblos hacían estas cosas, ¿por qué no hacemos esto?, etcétera, para llevar una campaña militar tradicional. O Josué
podía tomar la decisión de seguir, continuar con la orden del Señor. Hermano, para estas fechas recuerda que ya habían pasado 40 años en el desierto para aprender la obediencia. ¿Y sabes qué? Josué obedeció. Josué esperó en el Señor. Y para el séptimo día, con el grito de triunfo, ¿sabes qué pasó? Dios derribó las murallas y obtuvieron una gran victoria. Imagínate mucha gente del pueblo de Israel que han de haber dicho, ya, o sea, esto ya, este Josué se pasó ya de la raya. ¿Cómo vamos a estar ahí otra vez y no hacemos nada? Nosotros queremos esta tierra porque fue la promesa de Dios y queremos entrar. Y de repente, el séptimo día, cuando dan un grito de victoria, un grito de triunfo, y no sabían por qué, pero fue la orden, y ¿sabes qué? Las murallas caen. Pero, de acuerdo a la arqueología, hay un detalle con esas murallas, hermano. Las murallas no caen hacia afuera, las murallas caen hacia adentro. Y entonces el pueblo de Dios entra, ¿sí? Y toma Jericó. Hermano, esta gran victoria no tuvo prácticamente ningún merecimiento humano, sino el merecimiento fue divino. El Señor lo hizo. ¿Te das cuenta qué pasa cuando obedeces a Dios? Hermano, si Noé no hubiera obedecido a Dios, es probable que ni tú ni yo estuviéramos ahorita aquí. Se hubiera raído todos los seres humanos. Si Moisés, hermanito, no hubiera esperado en el Señor y ser obediente a Él, ¿sabes qué? Ese pueblo se hubiera destruido y no hubiera ya el antecedente histórico para que fuera ejemplo para nosotros. Y si Josué no hubiera esperado en el Señor, no tendríamos, hermanitos, esa esperanza nosotros para saber que obedeciendo al Señor es mucho mejor que cualquiera de nuestra inteligencia pudiera tener alguna acción ahí. Ahora, hermanito, dime, ¿qué pasa cuando nuestro Señor Jesucristo te ordena que hagas algo? Algo que tú consideres pequeño, algo que tú consideres grande, algo que tú consideres demasiado, ¿sí? A lo mejor crees que vas a hacer el ridículo, hermano. O a lo mejor piensas que no tienes los recursos suficientes. O posiblemente, y esto me lo he encontrado en más de los casos, posiblemente la carne te convence, tu carne te convence que es mejor haciendo lo que siempre haces. ¿Para qué vas a cambiar? Lo que le llaman hoy, bueno, desde hace un buen tiempo los psicólogos y todos ellos, tu zona de confort. ¿Para qué la cambias? ¿Para qué haces algo que te pueda desestabilizar? Hermano, si Dios te lo da, si Dios te lo ordena, es porque vas a estar mucho mejor. Recuerda, Él es Dios. No importa, hermanito, lo que veas. Nuestro Señor está contigo y milagros te tiene reservados para que los veas, para que tu fe esté puesto en el rostro de nuestro Señor, para que seas ese canal de bendición. Pero te pide lo mismo que Adán. Fíjate bien, nos vamos hasta el principio. ¿Qué le pidió a Adán, hermanito? Obediencia confiada. Si no tienes obediencia confiada, hermanitos, no es posible agradar a Dios.
Esto es lo que te está pidiendo el Señor. Lo mismo, hermanito. A toda la humanidad nos pide lo mismo. Y entonces vas a ver con tus propios ojos y siendo canal de esa bendición, las grandezas del Señor. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú estás llamado, llamada para predicar el Santo Evangelio. Por lo que debes de creer en nuestro Señor Jesucristo, vivir una vida sujeta a Él, obedecerlo en todo. Bien, mis hermanos, ahora les voy a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Estiren los brazos con las palmas de sus manos hacia arriba. Cierra tus ojos. Y ten, hermanito, hermanita, ten la misma actitud y obediencia de Noé, de Moisés, de Josué, de Elías, de Pablo o de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y permíteme orar por ti. Mi Señor Jesucristo, venimos hasta tu presencia para rogarte el perdón de pecados para esta tu manada pequeña. Tú lo sabes todo. Envía tu Santo Espíritu para que nos lleve en esta oración. Mi hermano, mi hermana, pídele perdón a nuestro Señor Jesucristo por algún pecado cometido. Dile, Señor Jesús, vengo ante ti arrepentido, suplicándote me perdones de ahí. Dile él o los pecados que hayas cometido en voz baja, hermano, pero que el Señor escuche de tus labios lo que hayas cometido, incredulidad, lo que hayas cometido. Él está ahí contigo. Él te está escuchando. Gracias, mi Señor Jesucristo. Ahora te suplico que unjas estas manos con la unción de sanidad. Que en tu nombre sean sanos los que te buscan. Envíalos, envía a mis hermanos para que proclamen tu reino, que testifiquen tus maravillas. Toma sus manos y transfórmalas en esas palmas para sanidad, y que permanezcan apartados para ti. Santifícalos, Señor. Te digo a ti que me estás escuchando, recibe de nuestro Señor Jesucristo esta gracia en tus manos. Amado Espíritu Santo, te ruego que toques sus manos. Tócala, Señor Jesús. Te rogamos sanidad para las naciones. Señor Jesús, unge sus manos. Llénalas de ti, Señor. Que esta unción permanezca para sanidad. Te lo ruego, Señor. Y a partir de hoy, mi amado hermano y hermana, tienen ese compromiso y esa responsabilidad. Van a testificar el Evangelio con poder de lo alto. Gracias, mi Señor Jesús, por lo que estás haciendo en tu congregación. Gracias por llevarnos de la mano. Te lo rogamos y te lo agradecemos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanitos. Pueden sentarse. Y hoy, Señor, te ruego para que tu Santo Espíritu alumbre
sus vidas, y que tu palabra, Señor, sea una necesidad para cada uno de los que me está escuchando. Y que la oración contigo, Señor, para ti, sea de continuo y no cuando a cada quien se le ocurra, sino que hagan ese tiempo santo, ese tiempo sagrado para estar contigo, Señor. Y que haya ese corazón dispuesto hacia ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque aún nos sigues hablando y aún, Señor, nos sigues llevando por esta senda que es para salvación. Todo esto, Padre Santo, te lo ruego, te lo suplico y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Amén. 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 Gracias, hermanitos. Y recuerden, la unción del Señor está en ustedes. Sus manos, hermanitos, tienen que llevarla siempre para actos santos. Sus manos están revestidas ahora de ese poder de lo alto que el Señor quiere para que testifiquen, ¿sí?, todo el Evangelio. Y que no sea palabrería, sino sea poder. Está en sus manos, hermanitos, continuar, o está en sus manos retroceder. Que Dios los bendiga, hermanitos. Que Dios los bendiga.